Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este martes 4 de noviembre de 2014, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI junto a Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez BCI. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos viendo cómo cambia la cosa. No hay mucho. No hay muchas cifras en el día de hoy. La verdad que vamos a analizar las tendencias, lo que ha pasado. Lo que sí, sigue las bolsas con una alta volatilidad. Hoy día, la verdad que los resultados son más bien negativos, salvo el Nikkei de Japón, y que está volando. La verdad que las medidas de estímulo que anunció ya el primer ministro Shinzo Abe ha tenido una repercusión muy importante en lo que es el Nikkei. Vamos a hablar también del resultado de las bolsas, porque comentábamos antes del programa que ha tenido en el fondo un avance muy importante el Nikkei en el día de hoy. Tuvo un avance de 2,73, mientras las otras bolsas todas negativas. La Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,29, Shanghái arriba pero casi plano, un 0,03. Nos vamos a Europa, el FTSE de Londres un 0,52 abajo, el CAC 40 de París un 1,52, el DAX alemán un 0,92, el IBEX 35 2,06. Aumentó el desempleo en España. Vamos a hablar también de lo que está pasando en Estados Unidos, que fíjate que hay buenas noticias con respecto al ISM manufacturero, y las bolsas están bajando. El Dow Jones un 0,29, el Standard & Poor's un 0,63, el Nasdaq un 0,68. En Santiago el IPSA está bajando a esta hora un 0,22 y el IXPA también desciende un 0,13. Lo que tuvo una baja bien importante en el día de hoy fue el precio del cobre. Retrocedió un 1,40, la verdad que 1,4, y se transó en 3,04 su valor mínimo desde el 21 de octubre. ¿Qué pasó con el dólar? Tuvo una alza de 3,5 pesos y se transó, ¿no es cierto?, en puntas de 585,9 comprador y 586,2 vendedor. La verdad que partamos un poco hablando de las bolsas, de lo que está pasando en Japón, y la verdad que la importancia que ha tenido este anuncio de estímulo monetario en la economía nipona. Bueno, Japón está haciendo un paquete de reformas, venía con crecimiento muy bajo durante muchos años. Japón con una moneda muy fuerte, un yen que llegó a estar en 90 yenes por dólar. Hoy día estamos cerca de 110, 115 y está buscando depreciar su moneda de tal manera de hacerse más competitivo. Y estaba viendo que con el modelo tradicional no podía ser, fue bastante agresivo este experimento que partió el año pasado, y ha anunciado nuevamente una recompra de bonos bastante grande de parte del gobierno para incentivar a las empresas, para incentivar la inversión, y con esto está buscando en alguna medida salir de un lento letargo que ha tenido durante una década entre bajo crecimiento, baja inflación y una bolsa que estaba estancada. Bueno, pero por ejemplo, si analizamos estas medidas, tuvieron gran impulso, pero vimos que se desinflaron un poco. Incluso la semana pasada había crisis incluso política, renuncia de 2 ministras dentro del ministerio en Japón, y también se hacía un análisis más profundo, ¿no es cierto?, si realmente estas medidas de Shinzo Abe iban a lograr hacer despegar a la economía nipona si no se hacían las reformas, porque hay un montón de reformas de flexibilidad que es necesario comenzar a instaurar en la economía japonesa. Sí, bueno, el paquete es bastante ambicioso, pero Japón tenía varios problemas. Uno de los problemas que tenía también era de que efectivamente Japón se había quedado con un crecimiento muy bajo y con una moneda muy dura, y le ha salido más competencia. Tiene China hoy día, y China es una potencia que le ha ido quitando algo de preponderancia a Japón. Uno antes siempre estaba preocupado de qué pasaba en Asia y miraba a Japón. Hoy día uno está preocupado por Asia y mira a China. Entonces yo creo que Japón con esto lo que está tratando de hacer de tomar nuevamente mayor importancia en el ámbito mundial, y para eso tiene que ser una plaza más atractiva, y con eso está, como tú bien dices, liberalizando varias reformas y tratando también de luchar contra otras cosas que siempre aparecen en los gobiernos, como es la corrupción, que se vio que estas ministras estaban relacionadas en algunas
en algún tipo de relación con algunas partes interesadas y por lo tanto tuvieron que renunciar, y con esto como que se perdió un poco la confianza. Partieron con cifras muy buenas porque iban a subir el IVA, y antes de subir el IVA las ventas subieron pero después se fueron, muy fuerte, pero después cayeron, pero así como subieron, se cayeron. ¿Y el IVA cuánto lo subió? Si tampoco lo subió tanto, lo subió creo que un 4 o un 6%. Si nosotros claro, comparamos con la cifra de nosotros que tenemos un 19%, uno dice, Dios mío, están años luz. Por supuesto, pero yo creo que Japón va a tener problemas, no va a ser fácil salir. La economía de todo el mundo se está yendo a una suerte de un bajo crecimiento. Hay distintos problemas geopolíticos. Yo creo que el principal y el tema que hoy día más ronda en toda la economía y en todos los ámbitos financieros, no, el petróleo. El petróleo y también la verdadera, ¿no es cierto?, guerra que se puede generar entre los productores de petróleo y también, ¿no es cierto?, los inversores. Yo estaba leyendo hoy día en la mañana respecto a Estados Unidos, con respecto al shale gas, que sabía que son inversiones mucho más, era un precio mucho más alto extraerlo, ¿no es cierto?, que el petróleo, pero obviamente con estas alzas sostenidas que había tenido el precio del crudo, se hacía un negocio muy rentable en Estados Unidos. Entonces, hoy día baja, ¿no es cierto?, la OPEP, el precio del crudo, y eso obviamente que es una guerra contra Estados Unidos. Es una guerra declarada contra este nuevo competidor que apareció. Sí, en realidad no es Estados Unidos, contra el nuevo competidor que es el shale gas. Que es el shale gas. Pero el principal productor de shale gas es Estados Unidos. Hoy día es Estados Unidos porque tiene la tecnología del fracker para extraer el shale gas, pero yo creo que hay otros depósitos de shale gas en el mundo, y el precio, como tú bien dices, era el factor clave, pero con un petróleo a $110 o a $105 se hacía... Con una 80. Pero incluso 76, el West Texas hoy día marcó $76, y el del Brent del Norte está algo así como $82, pero todavía puede seguir cayendo. Nosotros estábamos viendo algunos gráficos de tendencia de años para atrás y tiene como un mínimo de $65, y también estuvimos viendo un poco los precios de producción. Entonces hoy día producir o el precio medio de producción del petróleo, así como el cobre, siempre nosotros decimos que no va a caer hasta $2 porque cuesta más producirlo que $2. Estábamos viendo que estaba en torno a $65 como un precio piso donde puede llegar el petróleo si se desata esta guerra, y es una guerra declarada contra un competidor que incluso estaba amenazando con entrar a Europa. Entonces llega rabia cuando se habla del precio del petróleo abajo, y nosotros, ¿no es cierto?, que tenemos precios de las gasolinas tan altos. Veía, ¿no es cierto?, el anuncio que ya va a estar lista la ley del METCO, y la verdad que muestra que cuando baja el precio del crudo en nuestro país, ¿no es cierto?, no lo vemos con tal magnitud. Por ejemplo, me acuerdo que entrevisté la semana pasada a Michel Lavé, y hablaba que nosotros ya deberíamos haber tenido un traspaso por el precio del crudo de más de 60 pesos. Y la verdad que con el nuevo sistema, durante el mes, a lo más va a caer 20 pesos. 20 pesos, y lo que tú dices era con un petróleo mucho más alto de lo que está hoy día. Entonces, yo creo que quedan entre 80 y 100 pesos que se pueden traspasar a precio. Ahora, el otro día se comentó de que podían hacer un ajuste en el METCO que estaba establecido, que si veían que el precio promedio se iba a mantener en estos niveles, podría venir un efecto de una vez de bajar la benzina, no sé, 40, 50, 60 pesos, lo que sería muy bienvenido por todo. Y también está muy cuestionado el precio, porque algunos países siempre dicen, el problema no es el precio del petróleo, el problema son los impuestos que los distintos países le aplican. Sí, creo que en Chile, si uno analiza, no sé, si va la benzina cuesta 800 pesos, por decirte un valor X, creo que más de 200 y tantos pesos son puro impuesto. Es más que eso, porque tienes que agregar el IVA. Yo te diría que casi Tienes un 40%. Toda la razón, exactamente. Que casi un 40% del precio son impuestos. Entonces, efectivamente, lo que pagamos es mucho, y además con este nuevo sistema que nos quedamos entrampados en una baja volatilidad, con el precio más alto. O sea, yo no sé quién fue el que hizo negocio, pero básicamente el que está ganando más plata es el ENAP. Y eso está claro, porque si tú lo miras desde la siguiente, si hubiera fijado esto cuando el petróleo estuviera a 60 pesos, hubiera sido muy bienvenido, porque todo el alza hubiera sido traspasada a precio de manera muy lenta y con un rezago. Ahora, cuando el precio se fijó sobre los $100, era con uno de los precios más altos que ha estado el dólar de los últimos años. Entonces, tenemos
tenemos ahí un problema que hay que solucionar. Pero yo creo que el tema del petróleo va a seguir dando mucho que hablar. Viene la negociación también de Rusia con Europa para fijar precios sobre gas. Bueno, sobre ya estaba algo bastante más avanzado. Estuve leyendo también durante la semana que había ciertos acuerdos, ¿no es cierto?, con respecto al gas. Recordemos que ya comienza una fecha más bien crítica en la zona euro y también en Rusia, que ya empieza a hacer más frío y es la época más complicada cuando nosotros cuando caen los patos asados en nuestro continente. Allá obviamente que están los patitos bien congelados. Por supuesto, y estaban bastante complicados porque Rusia, por todas las sanciones que ha tenido por Ucrania, tenía bastante amenazado a Europa de que los precios del gas o la disponibilidad de gas iba a ser menor a la que estaban acostumbrados, que tiene un convenio con China de largo plazo. Y eso, con estos precios se está diluyendo un poco el poder de negociación. Pero bueno, hay que ver cómo se va a terminar todo esto, pero lo que yo sí creo es que la OPEP va a seguir dando la lucha contra este competidor que es el Shell Gas, de tal manera de dejar el precio del petróleo en un precio donde no tenga un sustituto tan fácil, o que el precio de producción quede por sobre lo que ellos pueden producir. Entonces, exacto. Eso va a determinar cómo, porque también Europa estaba viendo un poco no depender tanto de la matriz energética desde Rusia, y estaba viendo importar Shell Gas desde Estados Unidos, y eso se está diluyendo en la medida que el precio ya es más barato del gas tradicional que traían desde Hablemos un poco de Europa, que tú mencionaste, porque hoy día se dieron a conocer un poco las proyecciones que hay de crecimiento de la zona euro, y si bien antes eran bajitas, 1,2, ahora son más bajas aún, un 0,8% para este año, un 1,1 en el 2015 y recién un 1,7 en el 2016. La verdad que son proyecciones bien bajas con respecto a la zona euro, y eso obviamente que también explica las bajas importantes que tuvieron las bolsas hoy en Europa. También el desempleo en España, que registra tercera alza consecutiva en octubre. Veíamos que estaba cediendo el desempleo en España, pero esto tiñe, ¿no es cierto?, más bien de gris oscuro el panorama en la zona euro. Estados Unidos está muy bien, lo habíamos dicho, para cerrar un poco el capítulo, después luego de la pausa entrar a lo que es la economía local. Hoy día se dio a conocer el ISM de manufacturas, que muestra una sorpresiva alza durante octubre, disipando obviamente los temores que habían de este menor dinamismo, que el menor dinamismo global, ¿te acuerdas?, repercutiera sobre el sector manufacturero. Precisamente durante el día de ayer estuve viendo una reunión entre el presidente Barack Obama, que hoy día vive momentos cruciales, ¿no es cierto?, con esta votación que se hace en el Congreso, y que todo indica que estaría ganando los republicanos. Le harían más difícil, ¿no es cierto?, poder desarrollar una serie de reformas que quiere hacer el presidente estadounidense. Se reunió con la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, en una conferencia, obviamente, donde se habló sobre el dinamismo que tiene la economía estadounidense, y obviamente con este término que tú mencionabas del retiro de estímulos monetarios que ya terminó. Se habla del próximo año como a mitad de año que podrían comenzar a subir las tasas de interés, pero eso todavía está por verse. ¿Por qué digo eso un poco? Porque también eso nos repercute en nuestro dólar, en la divisa, que obviamente que había tenido una baja bien importante, y entre ayer y hoy subió cerca de 10 pesos. Sí, bueno, Estados Unidos sigue mostrando buenas cifras, pero la misma Fed está poniendo paño frío, diciendo un poco o aduciendo a que todavía quedan algunos problemas que tienen que irse solucionando, un poco asociado al mercado laboral, que es donde más dudas existen respecto de cómo está, un poco también asociado a que el fortalecimiento del dólar los puede llevar nuevamente a una guerra moneda, y esto los puede complicar bastante a Estados Unidos y a las empresas americanas por ser menos competitivas. Todos los países han devaluado, el dólar ha estado muy fuerte durante el último tiempo. Nosotros podemos ver de que el euro, que estuvo sobre 1.30 en promedio, hoy día está en un rango 1.25, 1.27, muchos tienen la expectativa de que se puede ir a niveles de 1.20, incluso más abajo. Se está esperando, sin duda, yo creo que lo que está esperando el FED y un poco también el mercado es ver qué va a hacer definitivamente Europa. Europa hace más de un año que viene diciendo que él no va a hacer estos experimentos de estas inyecciones de liquidez como para inundar el mercado con todo el dinero suficiente, como lo hizo Estados Unidos, como lo ha hecho Japón.
y ha sido muy cuestionado, y tenía otros problemas que lo iba solucionando, como el tema de la banca, que ya hizo los programas de estrés, y con eso va a buscar en alguna medida sacar alguna normativa para una regulación uniforme para todos los bancos de la zona europea, pero están todas las expectativas de que si efectivamente va a ser algo o no. Anunció algo tibio de una recompra de algunos bonos que eran cubiertos, que estaban asociados a hipotecas, y de algunos bonos también securitizados de empresas, pero no está claro cuándo parte, cuánto va, en qué países va a comprar, si va a comprar bonos de gobierno, con países que se están complicando nuevamente, los periféricos como Grecia, que ya está pidiendo un paquete de ayuda, con países que no están pudiendo cumplir con su déficit fiscal, el cual fue acordado, que tenía que ser no más allá de un 3%, ya Francia pidió un waiver y pidió un plazo para poder converger hacia esta cifra de gasto fiscal. Recordemos que el tema de Europa estaba muy complicado porque los países estaban muy endeudados, los gobiernos estaban muy endeudados, y esto trajo esta crisis de que tuvieron que restringir su gasto y están quitando el Estado paternalista, estos planes de retiro, jóvenes, los planes de salud, los planes de educación, se han ido restringiendo, y con eso también ha afectado más a la crisis en el mercado de Europa. Bueno, eso con respecto al ámbito internacional. Con respecto al ámbito nacional, vamos a revisar, porque ya es momento de hacer una pausa. Estoy conversando con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. Vamos a conversar sobre las medidas, ¿no es cierto?, que propuso el gobierno para destrabar las inversiones, sobre este consejo de gabinete en el cual la presidenta Michelle Bachelet insta, ¿no es cierto?, a sus ministros a trabajar en pos de la desaceleración económica. Tenemos mañana IMASEC, también tenemos mañana la cena de la industria, donde ya se preparan los discursos, ¿no es cierto?, de cuál va a ser el tono, porque obviamente que van todas las autoridades de gobierno y todas las autoridades empresariales. Pero antes, yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez BCI. Marcelo, ahora íbamos a entrar a lo que es la economía local, a lo que son estas medidas, ¿no es cierto?, que anunció ayer el gobierno, que prioriza 12 proyectos privados por 6.000 millones de dólares para acelerar las inversiones. Que es lo que dijo la presidenta, también pide renovar la cartera de concesiones por un monto de hasta 8.000 millones. También vemos al ministro ayer que dio varias entrevistas hablando de estas 27 medidas en las cuales su ministerio espera agilizar las inversiones. Ya es un hecho concreto, hay muchas inversiones en papel, hay muchas inversiones en estudio, hay muchas inversiones detenidas, y obviamente que para reactivar la economía se necesitan sobre todo inversiones en áreas tan claves como el área energética, como el área minera. Bueno, vamos a hablar también de eso, del impacto que eso tiene en la productividad total de factores, que bajó, tuvo un descenso bien importante en el año 2013. Bueno, yo creo que el gobierno, el presidente Lagos, el expresidente Lagos, hace un mes atrás o más de un mes, cerca de 2 meses, en un discurso habló bien golpeado y dijo que efectivamente aquí lo que se requería era que llamar a los amigos empresarios y fomentar la inversión para pasar este bache de que tenemos un proceso de desaceleración a nivel mundial, pero también tenemos un proceso de desaceleración bastante fuerte acá en Chile, con una caída muy fuerte en la tasa de inversión, asociada un poco al ciclo minero de los últimos años y al precio de los commodities, que estaba liderado por el crecimiento de China, lo cual se vino frenando, y hoy día tenemos tasas negativas de inversión, lo que tiene bastante preocupado a todos, porque la actividad en sí está también reflejándose un poco en lo que es el desempleo, aunque las cifras de desempleo todavía no son muy altas y tampoco reflejan lo que todos esperamos, sino que más bien todavía se encuentran bastante en torno a 6,5, estamos entre 6,5, 6,6, pero están todos pensando que esa cifra debería superar 7, o incluso los más pesimistas lo ven llegando a un 8%, y eso es lo que también ha desacelerado el consumo. Si uno empieza a ver
los primeros indicadores de consumo también ya están mostrando que las tasas no están creciendo sobre 2 dígitos y más bien están creciendo muy abajo. Entonces yo creo que todo este plan de inversiones lo que quiere hacer es acelerar la inversión de manera tal de empezar a tener un efecto multiplicador de la construcción, que es uno de los más altos que tenemos, para mover otras industrias como son el acero, el trabajo, el cemento, etcétera. Pero no es tan rápido, yo creo que... Y no convence, fíjate que estaba leyendo algunos análisis y estas medidas, ¿no es cierto?, para reactivar la economía, estos 6.000 millones de dólares, no convence totalmente al mercado, porque ¿qué es lo que dicen los economistas? Desestiman que el anuncio del Ejecutivo genere un punto de inflexión en las expectativas del sector privado, ya que la magnitud del plan es insuficiente. Yo creo que aquí eso es lo más importante, el tema del punto de inflexión y el punto de mirar, ¿no es cierto?, con otros ojos, cuál es la evolución que puede tener el país y obviamente la generación de las confianzas. Yo creo que eso es fundamental. Fíjate que estaba escuchando a Roberto Méndez, ¿no es cierto?, a partir de lo que fue el nuevo estudio que entregó Adimark sobre la aprobación y la desaprobación de la presidenta Bachelet de su gobierno, porque ella como figura sigue con una alta aprobación, pero su gobierno no está haciendo por primera vez, la desaprobación es mayor que la aprobación, 47 contra 45, y que lo que decía es que muchas veces el gobierno quedó un poco entrampado en su reforma, en su propia reforma, y no ha sido capaz de leer cuáles son las reales necesidades de la calle. Por ejemplo, uno ve la evaluación que tiene el ministro de Transporte, que es una de las más bajas. Entonces a la gente le interesa qué pasa con transporte, le interesa el tema de la seguridad. Hay una serie de temas que han surgido aparte del tema económico, por supuesto. O sea, la gente ve cómo está el empleo, cómo están las cosas. Veíamos, por ejemplo, a nivel de la evaluación que hacen los distintos gremios, decía, por ejemplo, cómo las ventas de las tiendas anclas de las principales malls del país han bajado de una manera importante sus ventas. Todo eso es un sinceramiento de lo que está pasando en nuestro país. Y de lo que sea futuro. Sí, yo creo que las decisiones económicas también la gente tiene muy claro y tiene un ajuste muy rápido en su gasto dependiendo de cómo ven las condiciones futuras. Entonces, cuando uno ve un futuro incierto o uno no tiene claro si efectivamente tú vas a tener empleo o no vas a tener empleo, yo creo que eso hace ajustar tu gasto a tu realidad y a empezar a ahorrar, a cambiar un poco tu patrón de gasto dependiendo de ver cómo tú ves el futuro. Y como el futuro es un poco incierto y todavía quedan muchas reformas, la reforma laboral es uno de los principales escollos que yo creo que va a ser bastante duro y bastante, porque hay posiciones bastante divergentes respecto de lo que quiere la CUT y lo que quiere el empresariado, y con eso yo creo que el ambiente no se va a descomprimir y vamos a tener bastante más de incertidumbre por varios meses más. Hablemos de otro tema que te mencioné cuando comenzábamos el análisis, que tiene que ver con la productividad total de factores, que cae un 0,9% en 2013 y marca su peor registro en 4 años. Explícame a la gente qué significa, por qué es importante, qué factores inciden. Bueno, la productividad de los factores, son varios los factores. Si ustedes ven el crecimiento o el crecimiento potencial de la economía, que fue bastante comentado hace... Ese es un factor. Pero es que ese está asociado a todos los factores productivos, que son capital, el trabajo, ¿qué más tenemos? La energía. Entonces hay una serie de factores productivos en un país que, dependiendo de cómo se comportan y cómo es su productividad o cómo van mejorando o empeorando, van dando una visión de cuál puede ser el producto potencial de un país o cuánto puede llegar a crecer un país. Y nosotros hemos tenido un problema de que la productividad del trabajo ha caído mucho en los últimos años, y también tenemos un problema con la energía, que no es nuevo. Tenemos una energía que es cara, tenemos un déficit energético no menor, tenemos una dependencia muy alta de la matriz energética hidráulica, y hemos tenido bastantes problemas medioambientales respecto de nuevos proyectos. El proyecto de Hidroaicén, que era uno de los más grandes, con energía que era energía renovable, energía limpia, asociada a hidráulica, y que efectivamente al final fue desechado ya por el gobierno, fue rechazado. Entonces eso era energía disponible, barata, a buen precio y competitiva. Pero bueno, aquí hay una noticia que tiene que ver con lo que tú estás hablando, que esta mañana el ministro de Energía, Máximo Pacheco,
dijo que el próximo año el gobierno buscará ejecutar proyectos por los 3.000 millones de dólares. Tenemos que, ¿qué es lo que dijo el ministro? Que hacer un gran esfuerzo en el área de inversión y energía, que tiene un papel muy importante a jugar. ¿Qué es lo que dijo Pacheco? Además señaló que una de las propuestas es aumentar el parámetro que tienen las centrales denominadas mini hidros, que actualmente son las que entregan de 20 megawatts. O sea, yo creo que obviamente hay que hacerlas crecer un poquito más, estas mini centrales. ¿Qué es lo que... centrales de pasada. Estas Exacto. son las típicas, así que uno ve una turbina y pasa agua y genera. No son estas grandes represas y estas grandes murallas. Pero por eso te digo, yo veo que no hay una definición todavía, porque en algún minuto se decidió de que todo el desarrollo energético, toda la matriz iba a ser impulsada por gas. Pero nos quedamos con el puro anuncio y yo no he visto nada más. Por de pronto la compañía de gas o la principal distribuidora de gas que teníamos en Chile se vendió. Fue adquirida por Fenosa, española. Y no sé cómo va a quedar ahora el gobierno, cómo va a quedar GNL Quintero, cómo van a seguir las inversiones, si efectivamente después de esta gran inversión que hicieron los españoles van a seguir Bueno, hay una invirtiendo. capitalización que se hace también, ¿no es cierto?, a ENAP, y también pone deuda en el extranjero. Sí, pero ENAP estaba con bastantes problemas, había tenido recorte en su rating crediticio en el exterior, respecto de sus bonos también habían sido bastante castigados porque hace un par de años que le faltaba ya una inyección de capital, entonces era algo como que estaba en deuda. Entonces no podían solamente capitalizar a Codelco y dejar ENAP como mirando siempre como que no era tan importante. Pero yo creo que tenemos un problema todavía con la energía que no está resuelto. Es un problema que siempre vamos dando tumbo, y al final los que están invirtiendo son los propios productores, de que no quieren llegar a depender o quieren bajar su dependencia de la matriz energética, digamos, que no es de ellos, y quieren ellos mismos hacer sus propios parques fotovoltaicos. Así también lo están haciendo con el agua. Ellos están construyendo sus propias plantas desalinizadoras y están transportando agua hacia las faenas productivas y están invirtiendo, digamos, en tener una sustentabilidad o en ellos ser ellos mismos los que puedan controlar los gastos y los costos asociados a seguir produciendo. Fíjate que tú hablabas de NAPE, que hay una noticia que estaba buscando, porque la había leído en la mañana, reformula proyecto termoeléctrico en Concón tras la salida de la australiana Origin. La empresa estatal actualmente se encuentra entonces concentrada en la búsqueda de nuevos socios y en el perfeccionamiento de la iniciativa. Estamos hablando de este plan estratégico que tiene el 2014-2025 y obviamente que ahí también se encuentra haciendo sus propios ajustes en cuanto a los proyectos. Sabemos, ¿no es cierto?, que habían ciertos problemas de escasez de recursos para ENAP y obviamente que la salida de un socio estratégico le pone paños no tan fríos a todo lo que es su desarrollo y viabilidad como empresa. Pero como te digo, tienen que haber definiciones, yo creo, de más largo plazo, tienen que haber una planeación estratégica que independiente del gobierno de turno, de un lineamiento de hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer. Porque lo de la matriz energética viene del tiempo del ministro Tocman, que por primera vez se habló y se evaluó, se conversó mucho, se hicieron mucho análisis. El que está liderando el ENAP, el ministro Tocman. Y en alguna medida, en algún minuto todos hablaban de la energía nuclear, que era como algún tipo de solución, después de la catástrofe de Japón con el tsunami y lo que pasó con una de sus plantas nucleares, se dieron cuenta de que efectivamente un país sísmico como Chile es muy riesgoso tener tecnología nuclear para generar energía, y después nos dimos un vuelco hacia, veamos, no sé, hidroeléctrica, pero ahora tenemos problemas ambientales, tenemos problemas también de medio ambiente, de algunas zonas. Hoy día estaba leyendo que algunos comuneros mapuches están pidiendo una indemnización de un 5% de la utilidad que generan por Ralco y por Alto Biobío a Endesa y Energy. Bueno, uno también de los problemas que hemos visto, ¿no es cierto?, que las comunidades han hecho sentir su voz, ¿no es cierto?, en otros proyectos tan importantes, por ejemplo, Pascualama, la comunidad de Aguita. También tenemos proyectos, en el fondo, donde sus evaluaciones de impacto ambiental han ido evolucionando. Yo creo que eso es lo más importante en todo lo que es este proceso, Marcelo, es el sinceramiento un poco de las reglas que sean súper claras y que no cambien, para hacer una inversión de largo plazo de esa magnitud
magnitud. Los proyectos hidroeléctricos grandes son 5 o 7 años de puesta en marcha y para empezar a funcionar. Entonces no puede estar cambiando las reglas del juego, como tú bien dices, todos los años, o partiendo con una definición y después yendo hacia otra corte, buscando algún recurso para poder parar las obras, etcétera. Entonces yo creo que ahí estamos en deuda y es un problema que nos va a traer la cuenta, y como tú decías, los factores productivos están disminuyendo, o tenemos una productividad más baja, los factores productivos, y eso está afectando nuestro crecimiento. Recuerda tú que el crecimiento potencial que se está fijando, o todos están más o menos de acuerdo, que ya no es un 4,8 o un 5%, estamos más bien anclados a un 4%. Exactamente, y un poquitito más bajo. Hablemos del IMASEC, que se nos está acabando el programa. ¿Cuál es tu proyección? Mañana tenemos IMASEC. Nosotros estamos esperando un IMASEC bastante bajo, en torno a un 2%. Hay expectativas, las mejores están en torno a un 2, un 2,7. Pero bastante mejor que el 0,8 pasado. Bastante mejor que el 0,8 pasado, pero era también un problema de base de comparación. Todos lo sabían. Recuerda tú que todos decían que septiembre se iba a marcar el punto de inflexión, dado que ya sabían que las cifras de desaceleración habían comenzado el año pasado. Por lo tanto, este registro tenía que ser más alto, pero de todas maneras está dando apenas un 2%, entonces tampoco es muy buena noticia. También tenemos inflación esta semana. ¿Cuáles son las proyecciones? Ya el mercado está apuntando un 0,5. ¿Ustedes también? 0,5. Sí, nosotros estamos esperando 0,5, y el IPC está básicamente influenciado por la reforma tributaria y el efecto que va a tener sobre las bebidas, sobre los cigarrillos, sobre los cigarrillos, y también algunos productos hortofrutícolas como los tomates, y eso es lo que ha tenido mayor influencia, y por eso estamos esperando la última inflación alta del año. Bueno, para adelante no se ve. Ahora, con esta inflación vamos a quedar en 12 meses sobre un 5%, que no es bastante más alto que lo que había proyectado el Banco Central, pero el Banco Central dijo que estaba tranquilo porque la proyección para el 2015 era más baja en inflación. Vamos a ver. Marcelo, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. A ti por la invitación, muchas gracias. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.